Mi esposa se rió al anunciar que quería el divorcio. Yo solo asentí. No imaginaba que el acuerdo prenupcial me dejaba con casi todo, y su risa pronto se volvió desesperación. Me llamo Rodrigo, tengo 45 años. Hace 3 semanas, mi esposa Mónica, de 42, soltó una bomba que no vi venir. Estábamos en una de esas galas benéficas elegantes a las que nos arrastra su mejor amiga, Patricia, de 43. Mónica había tomado más copas de champán de las necesarias. Durante una pausa en esa conversación forzada típica de estos eventos, se giró hacia mí con una sonrisa extrañamente brillante, casi fuera de lugar, y me soltó. Rodrigo, cariño. Siempre usaba cariño cuando estaba a punto de apuñalarme con palabras. Llevo tiempo queriendo decírtelo, quiero el divorcio. Por fin voy a liberarme de ti. Y se echó a reír. Una risa aguda, chillona, que me crispó los nervios. El grupo de conocidos que nos rodeaba se quedó mudo. Patricia se mostró sorprendida por un segundo, pero pronto recompuso el rostro con una expresión de falsa empatía dirigida hacia Mónica, muy de su estilo. Yo simplemente la miré, di un trago tranquilo a mi agua con gas, yo conducía esa noche, y le devolví la sonrisa. Una sonrisa verdadera, relajada. Tal vez sí, Mónica. Tal vez por fin lo seas. Eso la descolocó. Ella esperaba lágrimas, súplicas, un escándalo público. No lo consiguió. Solo obtuvo una aceptación serena. Los demás no sabían bien cómo reaccionar ante mi falta total de drama. El trayecto en coche de regreso a casa fue gélido. Mónica me lanzaba miradas cargadas de veneno, frustrada porque no estaba cumpliendo con el papel del esposo devastado que tanto ansiaba. ¿Y bien? ¿No vas a decir nada? ¿Rogar? ¿Pedir perdón? Tú fuiste quien pidió el divorcio, Mónica, y parecías bastante feliz con tu decisión. ¿Por qué te rogaría que te quedaras si estás tan ansiosa por marcharte? Bufó con desprecio. No creas que esto será fácil para ti. Mi abogado se pondrá en contacto pronto. Espero una compensación generosa después de todo lo que he soportado. Ah, sí, la narrativa de he soportado tanto. Curiosa forma de olvidar que, cuando nos casamos hace 10 años, yo tenía una empresa de software en pleno crecimiento y tú eras instructora de yoga a medio tiempo con deudas considerables. Fui yo quien insistió en firmar un acuerdo prenupcial. No porque no la amara, sino porque soy un hombre práctico. El desastre que fue el divorcio de mi padre fue suficiente lección. El acuerdo era sólido, si ella solicitaba el divorcio sin pruebas de infidelidad o abuso por mi parte, cosa que jamás ocurrió. Yo conservaría el 75% de los bienes generados durante el matrimonio y el 100% de lo que ya tenía antes de casarnos. Ella recibiría sus pertenencias personales y el 25% restante. Fue un trato generoso, considerando su situación financiera en aquel entonces. Ella lo firmó, aunque con cierta reticencia, después de que su abogado, pagado por mí, lo revisara. A la mañana siguiente, fiel a su palabra, llegó por mensajería un sobre elegante del bufete Ramírez López y Asociados. Dentro, una exigencia, quedarse con el 50% de todo, pensión vitalicia y la casa principal. Nada fuera de lo común como primer movimiento agresivo. Lo leí, hice una copia y se la envié a mi abogado, Esteban Ruiz, un hombre con fama de desayunar abogados del calibre de los de ese bufete. Le di instrucciones claras a Esteban, ceñirse al acuerdo prenupcial y canalizar toda comunicación a través de él. Ni una palabra directa de mi parte. Un día después, ya tenía un mensaje de Mónica, intentando ignorar los propios canales legales que ella había impuesto. ¿Qué es esta tontería del acuerdo? ¿Tu abogado en serio está diciendo que eso es válido? Eso nunca fue en serio. No respondí. Capturé la pantalla del mensaje, se la envié a Esteban con una breve nota, por favor, recuerda a su representación legal que toda comunicación debe pasar exclusivamente por ellos. No responderé de forma directa. Acto seguido, lo que es un número. Ella quería canales legales. Pues eso tendría. Y el silencio durante las siguientes 48 horas fue una bendición. Imagino que Esteban tuvo una conversación firme con el señor Ramírez. Sospecho que las risas, si las hubo, se detuvieron. Actualización, una semana después, el ambiente ya estaba caldeado. Parece que recibir el golpe frío de un documento legal firmado por voluntad propia fue más duro de lo esperado para Mónica. Tras bloquearla, Esteban me contó que el abogado de ella, Ramírez, lo llamó indignado, intentando encontrar grietas, mencionó supuesto estrés emocional y coacción para invalidar el prenupcial. Pero Esteban, con su calma quirúrgica, le recordó que ella había tenido asesoría legal independiente y que habían pasado 10 años sin impugnar el documento. Entonces vino el siguiente ataque, inesperado pero predecible. La madre de Mónica, María, de 65 años, me llamó. Ella siempre creyó que su hija estaba destinada a una vida de lujos, de ser posible, costeados por alguien más. Rodrigo, estoy indignada. Después de todo lo que Mónica ha entregado por este matrimonio, le lanzas un papel en la cara. María,
ese documento es un acuerdo legal que Mónica firmó voluntariamente. A partir de ahora, todos los asuntos financieros serán tratados por los respectivos abogados, tal como ella misma solicitó. Le sugerí que cualquier asunto relacionado con el proceso debía ser canalizado a través de sus abogados. María, sin embargo, insistía con tono acusatorio. Ella te dio un hogar precioso, fue tu anfitriona, y ahora la dejas sin nada. No le estás dejando absolutamente nada. Me limité a responder con firmeza. Recibirá exactamente lo que establece el acuerdo prenupcial, María. Y créeme, no es poca cosa. Está lejos de quedarse en la calle. Más allá de eso, le dejé claro que ya no discutiría el asunto y corté la llamada de manera educada. Poco después, fue Patricia, la principal cómplice de Mónica, quien intentó enfrentarme. Me abordó en una tienda gourmet que, por desgracia, ambos solíamos frecuentar. Rodrigo, ¿cómo puedes ser tan cruel con Mónica? Está destrozada. Me dijo con dramatismo. Y esto del prenupcial es ofensivo. ¿Ofensivo? Repliqué. Lo ofensivo fue verla reírse en mi cara mientras me anunciaba su decisión de divorciarse en un evento social lleno de gente. Este acuerdo fue redactado por ambos y firmado con plena conciencia. Ella misma insistió en que todo se manejara de forma legal, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pero ella aún te ama. Está confundida. Deberías luchar por ella, insistió Patricia. Sus actos y exigencias legales dicen todo lo contrario. El asunto está en manos de Esteban Ruiz y del equipo de Ramírez López y Asociados. Que Mónica discuta sus emociones con sus representantes legales. Patricia resopló con desprecio, murmuró algo sobre lo frío que yo era y se alejó con aire ofendido hacia la sección de quesos importados, seguramente para correr a contarle todo a Mónica. Días después, llegó la última propuesta desde el despacho de su abogada, ahora generosamente aceptarían el 40% de los bienes conyugales, incluida la casa, y, además, una manutención temporal de 20,000 pesos mensuales mientras ella se reorganiza. El nivel de descaro era asombroso. Esteban respondió con un único correo, en copia para mí. Reiteramos la posición de nuestro cliente respecto al acuerdo prenupcial vigente. No se contemplarán negociaciones sobre sus términos esenciales. Empecé entonces a empacar sus pertenencias, ropa de diseñador, zapatos que jamás usó, decoración que parecía salida de una revista. La cantidad de cosas era absurda. Cada objeto reflejaba una vida vivida sin reparar en gastos. Más adelante, supe por Esteban que Mónica intentó enviarme mensajes desde un número diferente. Uno de ellos decía: ¿estás disfrutando hacerla sufrir? Le pedí a Esteban que notificara a su abogado que cualquier intento de contacto directo fuera del canal oficial sería registrado como acoso. Desde entonces, mi teléfono permanece en silencio. Actualización, las cosas se intensificaron. La presión aumentó y las artimañas empezaron a aparecer. Pero si creían que yo iba a ceder, no sabían con quién estaban tratando. Tras rechazar su exigencia del 40%, el equipo de Mónica se volvió creativo. Primero, comenzaron a llegarme llamadas de números desconocidos. La mayoría colgaban al contestar. Esteban me sugirió anotarlas, y así lo hice. Luego vino algo más directo. Alguien, sin duda Patricia, hizo una denuncia anónima sobre un supuesto incidente de violencia doméstica en mi casa. Aquella noche, alrededor de las 10, 2 agentes tocaron mi puerta. Señor, recibimos una denuncia por una discusión fuerte, posiblemente física, en este domicilio, me dijo el oficial. Oficiales, vivo solo. Mi esposa y yo estamos separados, ella se mudó hace 3 semanas. Toda comunicación es a través de abogados. Están invitados a pasar. Entraron, inspeccionaron sin encontrar nada y se disculparon por la molestia. Me aseguré de obtener el número de incidente y lo remití a Esteban, quien lo añadió al archivo en caso de que este patrón de acoso continuara. Pero lo más gracioso fue lo que pasó después. Lo siguiente fue aún más bajo. Un correo anónimo llegó al departamento de recursos humanos de mi empresa, con copia a mi jefe. El mensaje decía que yo estaba emocionalmente inestable, actuaba de forma errática y utilizaba recursos de la compañía para mi divorcio, afectando mi desempeño laboral. Mi jefe me llamó, me mostró el correo y me dijo: esto huele a mentira, Rodrigo, pero Recursos Humanos tiene que hacer el seguimiento. Me entrevistaron. Expliqué todo con calma, presenté mis evaluaciones de desempeño impecables, y el asunto se cerró en menos de 2 días. Otro elemento más para el expediente de Esteban. Durante el proceso de descubrimiento financiero, Esteban me llamó con una sonrisa en la voz. Buenas noticias, y más pruebas del tipo de persona con la que estamos lidiando. En la declaración de bienes presentada por Mónica, omitió por completo el brazalete de diamantes que le compraste el año pasado. ¿Te acuerdas? El que está evaluado en 50,000 pesos. Por supuesto. Esto se abordará de forma oficial. Es fraude procesal. Esa omisión solo reforzó mi decisión. El camino que había tomado era el correcto, por muy incómodo que fuese. El desenlace ocurrió justo ayer.
Mónica apareció en mi casa acompañada de su hermana, Raquel, de 38 años. No habían avisado nada. Yo estaba en medio de una videollamada laboral cuando comenzaron a tocar el timbre de forma insistente y luego a golpear la puerta con fuerza. Terminé la reunión como pude y me acerqué a mirar por la mirilla. Eran ellas. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. No deberías estar aquí, Mónica. Cualquier comunicación debe hacerse por medio de nuestros abogados. Estás invadiendo propiedad privada. Rodrigo, tienes que parar con esto. No es justo. Y me vas a dejar sin nada. Respondió ella con un tono cada vez más alterado. Esta conversación no corresponde y ha terminado. Te pido que abandones mi propiedad de inmediato o llamaré a la policía para denunciar la intrusión. Esteban Ruiz está disponible para tratar cualquier asunto legal con el señor Ramírez. Raquel intentó interceder. Rodrigo, por favor. Ella está muy afectada. Entonces que lo comunique por los canales correspondientes. Adiós. Cerré la puerta con llave. Se quedaron gritando un par de minutos, pero yo ya estaba marcando a Esteban para dejar constancia de lo ocurrido y confirmar si debía llamar a la policía si no se iban. Afortunadamente, se retiraron antes de que eso fuera necesario. Mi forma de actuar no tiene que ver con gritos o escenas dramáticas. Prefiero aplicar la lógica y la ley con precisión y constancia. Ella quería liberarse y tomar el control, pero ahora está comprendiendo que los acuerdos legales tienen peso y consecuencias. Actualización final, 2 meses después. Todo ha concluido. El divorcio se oficializó la semana pasada. La calma ha vuelto a mi hogar, y ese silencio que antes me inquietaba ahora me resulta reconfortante. Tras la escena en la puerta, Esteban informó de inmediato a Ramírez López y asociados, quienes interpretaron la visita de Mónica como una violación grave al proceso legal y un intento de presión indebida. A partir de ahí, las cosas se aceleraron. El abogado de Mónica, tras una conversación firme, pareció hacerle entender la realidad. Cualquier intento de impugnar el acuerdo prenupcial cesó en seco. Las tácticas sucias también se detuvieron, especialmente luego de que Esteban dejara en claro que, de persistir, iniciaríamos acciones para reclamar el pago de los costos legales e incluso consideraríamos acusaciones de acoso. Además, el hecho de que Mónica no hubiera incluido la pulsera de diamantes en su declaración de bienes no ayudó a su credibilidad. El acuerdo final fue exactamente el que dictaba el contrato prenupcial. 75% de los bienes comunes para mí. 25% restante para ella. Conservó sus pertenencias personales, incluyendo todas las joyas que le regalé a lo largo de los años, incluida la famosa pulsera de tenis, que finalmente declaró correctamente. Su porcentaje, aunque menor, igual superaba el €1.000.000, más que suficiente para adquirir una propiedad de lujo y vivir cómodamente, si es que sabe administrarse, lo cual no tengo tan claro. Su madre, María, incluso se comunicó con el despacho de Esteban para pedir un gesto de dignidad hacia su hija. La asistente legal le respondió de forma educada pero firme, todo estaba ya cerrado. Patricia y su grupo de amigas han dejado de hablar del tema. Supongo que no es tan divertido cuando la víctima sigue teniendo una cuenta bancaria sólida y el villano simplemente cumplió con lo pactado. Según me han contado, ya sabes cómo son los pueblos pequeños, Mónica compró un ático ridículamente caro. Lo más probable es que haya gastado gran parte de su parte solo en la entrada. Por lo que veo en redes sociales, ahora intenta posicionarse como una especie de influencer de estilo de vida, publicaciones constantes con bolsos caros, copas de champán y brunches en lugares exclusivos. Algunos comentarios la adulan, otros le preguntan directamente a qué se dedica. Su frase triunfal, anoche, por fin seré libre, hoy tiene un matiz bastante irónico. Sí, está libre de mí. Pero también de la estabilidad que le daba mi trabajo. De la seguridad que le garantizaba mi planificación. Y del nivel de vida que disfrutó sin realmente esforzarse. Aquella risa suya fue el punto más alto de su ilusión. Lo que vino después, cuando entendió que el acuerdo era legal y no se podía cambiar, fue un proceso de humillación silenciosa. La sonrisa confiada dio paso a la sorpresa, luego a la súplica desesperada y, finalmente, a una resignación callada. Mi revancha no consistió en hacerla sufrir. Fue verla enfrentarse a las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Ella pensaba que estaba jugando ajedrez y me tenía acorralado. Pero en realidad estaba jugando damas, y yo ya conocía todas las reglas. He seguido adelante. La casa ya no pesa. No guarda ecos de discusiones ni de silencios tensos. Es solo un lugar tranquilo donde puedo respirar sin sobresaltos. Ahora comparto tiempo con alguien que valora la colaboración, no la conveniencia. Ella trabaja por cuenta propia, tiene metas claras y no necesita que nadie la sostenga. Y eso, para mí, significa más de lo que pensaba. Mónica, por su parte, tomó el rumbo que tanto anhelaba. Lo curioso es que la libertad que buscaba con tanto ahínco no vino acompañada de lo que imaginaba. No hubo fortuna sin esfuerzo. Ni admiración sin méritos.
Lo que encontró, al parecer, fue un espejismo con brillo superficial. Lo mío no fue venganza. No hubo necesidad. Solo se trató de mantenerme firme, dejar que los hechos hablaran y permitir que el tiempo hiciera su trabajo. Las decisiones tienen consecuencias. Y a veces, la lección más contundente es aquella que no se grita, sino la que se vive en silencio. Y esa, sin duda, es la que más perdura.